Este video es patrocinado por Hive Latinoamérica. ¿Ya te inscribiste en Eureka School 780? Entra a escuelasabaticalike.com o escanea el código que ves en pantalla y aprovecha la oportunidad de convertirte en un mejor estudiante y comunicador de la Biblia. Nuestra oferta de lanzamiento aún está disponible para ti. En 1697, Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, viajó por Europa Occidental para aprender sobre la cultura y la tecnología de los países más avanzados. Pero sabía que si viajaba como rey, sería objeto de mucha atención y protocolo, por lo que decidió disfrazarse de plebeyo. Se hizo llamar Peter Mikhailov y se unió a un grupo de artesanos y comerciantes que viajaban hacia Holanda. Durante su viaje, trabajó como carpintero y aprendió sobre barcos, navegación e ingeniería. En Ámsterdam se hospedó en una casa humilde y se hizo amigo de los vecinos. Y finalmente, después de varios meses, Pedro reveló su verdadera identidad a sus amigos y anfitriones. ¿Cómo creen que reaccionaron? Debieron quedar muy sorprendidos. Vivían con un rey y no lo sabían. También debieron sentirse muy honrados. Seguro que sí. Y si esto sucedió con un rey humano e imperfecto, ¿cómo debió reaccionar la gente al descubrir que Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, no era un rey con R minúscula, sino el rey con R mayúscula, el Cristo, el Hijo de Dios? El secreto mesiánico promovido por Cristo mismo en los primeros capítulos de Marcos ha terminado. Ahora Jesús mostrará abiertamente su verdadera identidad. Escuela Sabática Like presenta la serie El Libro de Marcos. Lección 9. Controversias en Jerusalén. A partir de Marcos 11, el ritmo ágil y vertiginoso del libro cambia. Los primeros 10 capítulos cubrieron 3 años y medio, pero los capítulos 11 al 16, es decir, hasta el final del libro, abarcan solo una semana. ¿Por qué? Porque es la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Su última Pascua en Jerusalén, a donde entra sin secretos, descubriendo su verdadera identidad como Mesías e Hijo de Dios. Y por supuesto, esto le generaría grandes controversias, especialmente con los dirigentes religiosos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo reveló Jesús su identidad en su última Pascua en Jerusalén y por qué? En primer lugar, entrando como un rey. ¿Recuerdan dónde vivía Lázaro, el amigo a quien Jesús había resucitado? En Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Junto a sus hermanas Marta y María, que también eran amigas de Jesús. Exacto. Después de pasar unos 6 meses en Perea, porque aún no había llegado su hora, Jesús emprendió su último viaje a Jerusalén. El viernes, a una semana de la Pascua, se detuvo en Betania a descansar. Allí pasó el día de reposo y el domingo siguió su camino, pero sorprendió a 2 de sus discípulos con un pedido muy extraño. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? No lo sabemos, pero sí que debieron quedar muy sorprendidos al descubrir que todo sucedió como dijo Jesús. Llevaron el pollino y Jesús se montó en él. Allí empezó el espectáculo. La multitud tendía mantos y ramas sobre el camino y clamaban «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Jesús entró a Jerusalén como un rey triunfador. En esta historia hay 2 cosas que demuestran la divinidad de Cristo. Su presciencia. ¿Qué es presciencia? Es el conocimiento absoluto de las cosas futuras. Jesús sabía dónde estaba el burrito, sabía que era un burrito y no una burrita, sabía qué le iban a preguntar a sus discípulos cuando tomaran el burrito y sabía que les permitirían llevarlo. Todo esto a distancia y antes de los acontecimientos. La presciencia es un atributo de Dios. La otra cosa es que ya Zacarías había profetizado 500 años antes la entrada triunfal del Mesías
Mesías a Jerusalén. La profecía se cumplió en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque ya había llegado la hora. Debía mostrarse como el Mesías verdadero para que cada quien tomara su decisión. Unos lo aceptaron como Salvador. De hecho, Hosana significa salva ahora, pero otros lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. ¿Y tú? ¿Ya permitiste que Jesús entre triunfante en tu corazón? En segundo lugar, purificando el templo. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús volvió esa noche a Betania para descansar. Los acontecimientos de los 2 días siguientes, Marcos los narra como otra de sus famosas historias sándwich. Regresando a Jerusalén, Jesús maldijo una higuera porque no tenía fruto. Más tarde, al llegar a Jerusalén, purifica el templo y al día siguiente, haciendo el mismo recorrido, se vuelve a encontrar con la higuera, pero ahora estaba seca y sin vida. Curioso, ¿no? Pero centrémonos en la purificación del templo. ¿Qué hizo Jesús al llegar al atrio? Echó a los que vendían y compraban. Y volcó las mesas de los cambistas y vendedores. Correcto. Lo hizo porque habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. Pero esa demostración de autoridad no le gustó a los sacerdotes. Buscaban cómo matarle y al día siguiente, cuando Jesús volvió al templo, lo increparon. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Era una trampa. Cualquier respuesta la iban a usar en su contra. Entonces les dio una cucharada de su propia medicina. Yo les haré una pregunta, contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ahora los entrampados eran ellos. Si decían que el bautismo de Juan procedía del cielo, Jesús les diría, ¿por qué no le creyeron? Pero si decían que de la tierra, temían al pueblo porque todos tenían a Juan por profeta. ¿Qué respondieron? No lo sabemos. Pues yo tampoco. Les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Lo notan? La pregunta estaba de sobra. Jesús entró como rey a Jerusalén y limpió el templo con autoridad divina. Era el Cristo. Jesús les dio otra oportunidad con una parábola. Un hombre plantó un viñedo y lo arrendó a unos labradores. Envió a varios siervos por sus frutos, pero los labradores malvados los golpeaban o los mataban. Luego envió a su hijo amado y también lo mataron. Jesús les advirtió que el dueño acabaría con esos labradores. Los labradores eran ellos. Los judíos maltrataron a los profetas y ahora estaban a punto de matar al hijo amado de Dios. La parábola no solo era una reprensión, era un llamado a arrepentirse. Y en tercer lugar, respondiendo como Dios. Los líderes religiosos no entendían que por más que intentaran entrampar a Jesús con sus preguntas, no lo lograrían. En Marcos 12, los fariseos y los herodianos le preguntaron si era permitido pagar impuestos a César o no. Jesús pidió una moneda. Preguntó de quién era la imagen, le respondieron que de César y los sorprendió con su famosa frase, «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». El siguiente en la fila fue un saduceo, de los que no creían en la resurrección. Preguntó de quién sería mujer en el cielo una que estuvo casada con 7 hermanos que murieron uno a uno sin dejar descendencia. Ya no hallaban ni qué preguntarle. Jesús le respondió que cuando los muertos resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y para completar la tanda de preguntas, llegó un representante de los que faltaban, los escribas, preguntándole por el principal mandamiento. El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sus respuestas eran una prueba más de que estaban delante de Dios, porque solo Dios puede contestar así. Sus detractores seguían enfocándose en la letra de la ley. Jesús les señaló el espíritu de la ley, el amor a Dios y al prójimo. ¿No lo podían entender?
estaban controvirtiendo con Dios mismo, el que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, el que calma la tempestad con el poder de su palabra, el que resucita a los muertos con el poder de su palabra, se les estaba revelando con el poder de su palabra. La mayoría cerraron sus oídos. ¿Y tú? Like comienza con un guión literario, yo lo escribo, luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación, luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista, me la envían y yo la sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabática Like es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabática Like, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 9. Controversias en Jerusalén. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada Controversias en Jerusalén. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué nombre usó el rey Pedro I de Rusia durante su viaje de incógnito por Europa? A. Peter Mikhailov. B. Peter Petrovich. C. Peter Romanov. D. Peter Alexandrovich. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Peter Mikhailov. Segunda pregunta. ¿Qué significa la palabra Hosana que la multitud gritaba cuando Jesús entró a Jerusalén? A. Gloria a Dios. B. Salva ahora. C. Rey de Reyes. D. Aleluya. La respuesta correcta es la B. Hosana significa salva ahora, pero luego adquirió el significado de gloria a Dios. Así que si contestaste la A, también ganaste. Tercera pregunta. ¿Qué profeta predijo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? A. Isaías. B. Jeremías. C. Ezequiel. D. Zacarías. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Zacarías. Pregunta número 4. ¿Cuál es la principal revelación de Jesús en su última Pascua en Jerusalén? A. Su habilidad para hacer amigos. B. Su conocimiento de la ley judía.
C. Su verdadera identidad como Mesías e Hijo de Dios. D. Su capacidad de contestar preguntas. La respuesta correcta es la C. Su verdadera identidad como Mesías e Hijo de Dios. Quinta pregunta. ¿Quiénes preguntaron a Jesús sobre el matrimonio después de la resurrección? A. Los saduceos. B. Los fariseos. C. Los herodianos. D. Los escribas. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Fue un saduceo, de los que no creían en la resurrección. Sexta pregunta. ¿En qué ciudad vivía Lázaro, el amigo de Jesús? A. Belén. B. Jericó. C. Betania. D. Nazaret. La respuesta correcta es la C. Betania. Séptima pregunta. ¿Qué le preguntaron los fariseos a Jesús en Marcos 12 para intentar atraparlo? A. ¿Es lícito sanar en sábado? B. ¿Por qué hablas en parábolas? C. ¿Es lícito pagar impuestos a César? D. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La respuesta correcta es la C. Le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos a César? Octava pregunta. ¿Dónde se hospedó Pedro I de Rusia durante su estancia en Ámsterdam? A. En un palacio real. B. En una casa humilde. C. En una iglesia. D. En un barco. La respuesta correcta es la B. En Ámsterdam. Se hospedó en una casa humilde y se hizo amigo de los vecinos. Novena pregunta. ¿Qué le preguntaron los sacerdotes a Jesús respecto al bautismo que administraba Juan el Bautista? A. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? B. ¿El bautismo de Juan era por inmersión o por aspersión? C. ¿El bautismo de Juan era con agua tibia o fría? D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la D. Fue Jesús quien le preguntó a los sacerdotes de dónde provenía el bautismo de Juan, no los sacerdotes a Jesús. Décima pregunta. Un día después de su entrada triunfal, ¿qué maldijo Jesús durante su camino de regreso a Jerusalén? A. Un burrito. B. Una higuera. C. Un árbol de olivo. D. A los mercaderes del templo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Una higuera que tenía hojas, pero no frutos. ¡Ojo! Pidámosle a Dios tener frutos en nuestra vida y no vivir una vida de apariencias. Siguiente pregunta. ¿Qué mandato le dio Jesús a sus discípulos sobre un burrito? A. Que lo desataran y lo vendieran. B. Que lo desataran y lo montaran. C. Que lo desataran y lo trajeran. D. Que lo desataran y lo liberaran. La respuesta correcta es la C. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Pregunta número 12. ¿Qué parábola les contó Jesús a los líderes religiosos al día siguiente de purificar el templo? A. La parábola del sembrador. B. La parábola del mayordomo infiel.
C. La parábola de los dos hijos. D. La parábola de los labradores malvados. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. La parábola de los labradores malvados, quienes no solo despreciaron a los siervos del dueño de la viña, sino que también mataron a su hijo. Siguiente pregunta. Según el video, ¿qué aprendió Pedro I de Rusia durante su viaje a Europa? A. Navegación. B. Filosofía. C. Medicina. D. Política. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Trabajó como carpintero y aprendió sobre barcos, navegación e ingeniería. Pregunta número 14. ¿Cómo se llamaban las dos hermanas de Jairo? A. Betania y María. B. Marta y Magdalena. C. María y Marta. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la D. Última pregunta. ¿De quién sería esposa en el cielo la mujer que se casó con 7 hermanos que iban muriendo sucesivamente? A. De los 7. B. De ninguno. C. Echarían suertes a ver quién se la queda. D. Nadie se querría casar con ella porque se muere otra vez. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B, de ninguno. Jesús dijo que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si quieres aprender con el equipo de Crecer Más a investigar en la Biblia, predicar la palabra y crear contenido relevante para las redes sociales, inscríbete al curso Eureka School 780. Entra a escuelasabaticalike.com o escanea el código QR para conocer todos los detalles y convertirte en un misionero para tu iglesia y en las diferentes plataformas digitales. Eureka School 780. Recuerden que juntos podemos crecer más.